Te damos gracias, Jesús, Señor, por este momento que nos das. Yo te pido, Jesús, que mandes a tu Espíritu Santo para hablarnos, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, que sea la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de aquí los presentes, Señor. Yo te pido que nada nos distraiga, que tomes control de esta reunión, Jesús, de cada mente aquí presente, que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno, Jesús. Yo te lo pido en tu nombre. Háblanos, bendice a cada uno, Jesús, y por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado, trayendo salvación en esta tarde, te lo pido, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, Jesús. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, Señor. ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú
sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí. Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí, porque solo tú, Señor, sacias el alma hambrienta. Solo tú vienes, Señor, a un corazón necesitado y le das de ti, Señor. Solo tú das la paz, Señor, que el mundo no tiene. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú, Señor. Dios nos ha hablado acerca del pecado, como vimos la semana pasada, las consecuencias del pecado. Es importante que seamos serios en la búsqueda de Dios. Si de alguna manera hablamos directo contra el pecado o te sientes redarguido, que entiendas que no somos nosotros, es Dios el que habla. Que no lo sientas como un mensaje de condenación, sino como que Dios habla desde los cielos a nuestro corazón para que podamos entender la condición en la que estamos. Hemos visto también lo que es el arrepentimiento, la importancia de esto que esto conlleva para buscar a Dios y encontrarlo, y pues que todos estos mensajes que Dios te ha dado, en lo particular a ti, puedas entenderlo y puedas realmente encontrar lo que estás buscando. Si traen su Biblia, por favor. Vamos a abrir en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. Que hoy Dios nos hable a nosotros, a cada uno en lo personal. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Esto lo podemos entender también así, que la verdadera persona que quiere ser cristiano, el verdadero cristiano, y en este caso podemos aplicarla a ti, a tu vida, que Dios te ha hecho un llamado no a la inmundicia, o sea, no al pecado, sino que te ha hecho Dios un llamado a la santificación. ¿Qué quiere ser santo? ¿Qué quiere decir ser santo? Apartado del pecado. Como vimos la semana pasada, el pecado y sus consecuencias, lo que hace nos aparta de Dios. Entonces Dios nos ha llamado a ser santos. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que es el que nos ha hecho este llamado a ser santos. Dios no nos ha hecho un llamado, queridos amigos, a pertenecer a un grupo o a una religión, o ser parte de un ministro o varios ministros, ser parte de una congregación. Dios no te ha llamado a eso. Incluso también puedes entenderlo así, Dios no te ha llamado a que te bautices y seas parte de un grupo, porque muchas veces la gente es lo que busca, que con el paso del tiempo pues se sienta identificado con una iglesia y después me tengo que bautizar para ser parte de la iglesia, tengo que hacer varios rituales para pertenecer a la iglesia, y eso Dios no te está llamando a eso. Dios te está llamando a una santificación. Y tristemente, hoy en día mucha gente no busca abandonar el pecado. Hoy mucha gente no busca ser santo como Dios está llamando aquí, como lo acabamos de leer. La gente busca ser parte de una iglesia, ser parte de un grupo, sentirse parte de alguien que le llamen hermano, que le llamen hermana, para sentirse identificado con un grupo. Pero realmente eso Dios no te está llamando a eso. Dios no te busca para que te sientas parte de una iglesia. Dios te busca para que tú busques agradarlo a Él por medio de la santidad. Como dice aquí, Dios no te ha llamado a la inmundicia. Y tristemente, hoy en día mucha gente, y puede ser que aquí hoy en día también en este lugar, tu misma persona, no estés buscando la santificación, estés buscando solamente ser parte de un grupo. Y si estás buscando eso, querido amigo, querida amiga, no vas a poder lograr encontrar a Dios. Te vas a frustrar en tu intento de buscar a Dios, lo vas a ver muy complicado, pero eso sí, nunca vas a dejar de pecar. Siempre vas a estar buscando la manera de complacerte por algún medio, alguna concupiscencia o pecado que siempre tengas ahí, que esté muy arraigado. Y la gente hoy en día tristemente solamente busca la manera de poder pecar. Buscan la religión que se les acomode, buscan el grupo que se les acomoda, buscan el grupo que les gusta, porque muchos hoy en día buscan, muchos grupos van a una iglesia, van a otra y de repente los ves en otro lugar y se empiezan a juntar con las otras personas, empiezan a salir a jugar, a convivir. Pero hay algo que no les parece y buscan otro lugar. Y así empiezan otra vez a congregarse con otro lugar y les gusta porque no les hablan fuerte contra el pecado, porque los apapachan en cierta manera, porque les dicen no te preocupes, mira, con que tú vengas y des tu diezmo, con que tú hagas misericordia, con que tú hagas esto, hagas lo otro. Y nunca les hablan en contra del pecado. Y cuando en algún lugar te hablan en contra del pecado, como que pareciera que ya no te empieza a gustar y buscas la manera de ser cristiano, pero también buscas la manera de seguir pecando. Y es ahí donde las personas no terminan por aborrecer el pecado. Sí hay tal vez algunos pecados escandalosos. Podrás decir, es que yo no soy tan pecador como los narcotraficantes, es que yo nunca he matado a nadie, es que yo nunca le he hecho mal a las personas, no soy tan malo. Pero hay ciertos pecados que te impiden realmente acercarte a Dios y ser un cristiano verdadero y tener la santificación como la que acabamos de leer. Dice ahí que
Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Cuando tú realmente buscas a Dios por medio de la santificación, es donde vas a encontrar lo que has estado buscando durante mucho tiempo. Tienes que entender que ser santo no significa vestirse bien, usar ropas blancas, no significa ser buenas personas que dan su caridad a las personas, que no dicen malas palabras, que se portan bien. Eso no significa ser santo. Porque pues hoy en día, si tomamos ese ejemplo de que ser santo es no hacer el mal, pues mucha gente hoy en día está postrada en cama y no puede hacer el mal. No puede pecar porque está postrada en cama. No pueden correr hacia el mal porque están postrados. Pero dales una oportunidad de volver al pecado y lo van a hacer en la primera oportunidad que tengan. Por eso es que entendamos que ser santo no significa ser una buena persona, portarse bien solamente. No significa que se te va a aparecer un ángel por medio de una visión y que en la noche de repente vas a empezar a tener visiones extrañas y vas a creer que ya eres santo. No, eso no es ser santo. Ser santo, como te dije hace rato, es apartarse del mal, apartarse del pecado. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Es aborrecer incluso el pecado. Si tú no aborreces el pecado, estás en un grave problema con Dios, porque Dios aborrece al pecado. Y no es como dicen la religión muerta para hacer sentir bien a la gente. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Eso es una aberración muy grande, es una aberración que no viene, algo que no viene escrito en la Biblia, de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no existe. Dios aborrece el pecado, y si tú estás en pecado, como dice en el Salmo 7, Dios está irado contra el impío todos los días. Y tú tienes que entender en qué actitudes o en qué condición estás, para qué realmente estás buscando a Dios. Porque el mensaje de la Biblia, queridos amigos, el mensaje que tú escuchas no te va a hacer salvo. El Evangelio dice la Biblia que es poder para salvación. Es poder, ¿por qué? Porque te va a decir realmente cómo está tu condición delante de Dios. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, va a venir a hablarte y hacerte entender cómo estás realmente. Pero en sí leer la Biblia no te va a hacer cristiano, ni te va a hacer santo. En sí orar tampoco te va a hacer santo, te va a hacer cristiano. Entonces, ¿qué nos va a hacer cristianos? Cuando uno se arrepiente, o primeramente entendemos que hemos pecado delante de Dios, que lo hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras conductas, con nuestros malos pensamientos, con nuestras codicias, con todo lo que somos, y realmente entendemos que nuestro ser es algo que Dios aborrece, y entendemos que hemos dañado a Dios, nos arrepentimos y Dios en su grande misericordia viene y nos perdona. Es ahí donde realmente tenemos una nueva vida. Pero el problema hoy en día, queridos amigos, y de varios que podemos conocer aquí en este lugar y en otros lugares, es que no quieren tomar un compromiso para con Dios y no terminan aborreciendo el pecado, sino que buscan constantemente cómo seguir pecando. Buscan la manera de justificar el pecado. Buscan la manera de que la codicia que hiciste, la amargura que tienes contra tu hermano, contra tus padres, el pecado de mentira que te echaste hoy en la mañana, tantas cosas que son pecado que tú conoces y las justificas, es porque estás buscando la manera de pertenecer a un grupo, de sentirte bien, sentirte cómodo. Tal vez en alguna ocasión has llegado a convivir con verdaderos cristianos y sientes esa paz que pueden transmitir las personas cristianas, que son de Dios, pero no hay un compromiso real, sino que buscas todavía el seguir pecando. A pesar de que ya viste las consecuencias que trae el pecado, a pesar de que ya entendiste que el pecado nos aparta de Dios, aún así sigues buscando la manera de poder complacerte y poder buscar la manera de satisfacer tu carne, y no ves lo espantoso que es el pecado, no ves lo espantoso de cómo Dios te ve a ti, porque delante de los ojos de Dios, una persona que practica el pecado es lo más abominable que Dios puede ver delante de sus ojos.
Pero cuando el día que tú lo comprendas y que veas que Dios te está llamando a la santificación y que no es una persona, no es un grupo el que te lo está diciendo, sino es Dios directamente desde los cielos, vas a comprender cuál espantoso está tu corazón de pecado delante de Dios. Ya cuando entiendas realmente cuál es tu condición, vas a entender cómo Dios te ve. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, si traen su Biblia, por favor, Hebreos 12:14. Vamos a ver otra vez, nuevamente, que Dios habla de la santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vemos una vez más que sin santidad nadie, pero nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Si tú vives sin santidad, no vas a ver a Dios. Si tú vives en pecado, no vas a ver a Dios. Te vas a ir al infierno, eso es lo que está diciendo la palabra. Porque quien va a ver a Dios es en el cielo, no en el infierno. Entonces, si tú no tienes la santidad que Dios demanda, que Dios pide de cada uno de nosotros, pues no vas a ver a Dios, no vas a ver al Señor. Estás destinado a irte al infierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera ves el pecado como algo normal. Si realmente tú entendieras la desgracia que tiene el ser humano que está en pecado y que no va a ir al cielo, y que cuando la persona muere no descansa, como dicen las personas, en paz descanse o descanse en paz. Realmente las personas que mueren o van al cielo o van al infierno. Y la mayoría de las personas que mueren en pecado se van al infierno. Todos los que mueren en pecado. La mayoría de las personas que mueren no van al cielo, porque no están en santidad, como aquí lo acabamos de ver. El pecado ya lo hacen algo normal, algo cotidiano, algo que ya es parte del ser humano. Cuando el pecado destruye, contamina, echa a perder. Es como la enfermedad, o como hace unos meses, nos cuidábamos del coronavirus, ¿verdad? De que no nos fuéramos a contagiar, que teníamos mucho cuidado, usábamos nuestro cubrebocas, nos lavamos las manos, manteníamos distancia con las demás personas, no los veíamos, etcétera, etcétera, tantos cuidados que teníamos, porque teníamos miedo a contagiarnos. Si así de esa manera viéramos el pecado, y no es que el pecado sea una enfermedad, pero entendiéramos lo horrible que es el pecado, las consecuencias que trae, que nos separa de Dios, si le diéramos la importancia al pecado, realmente lo aborreceríamos como aborreceríamos contagiarnos de alguna enfermedad. Si supiéramos que una persona tiene SIDA, yo creo que nos cuidaríamos de no contagiarnos, de no tocar sus cosas y por medio de alguna partícula nos fuéramos a contagiar. Tuviéramos un cuidado, ¿verdad? Si así fuéramos con el pecado y entendiéramos que sin la santidad no vamos a ver a Dios, realmente estuviéramos de rodillas suplicando el perdón de Dios por nuestros pecados. Y queridos amigos, nosotros o ustedes que están aquí hoy en día y que están escuchando esta palabra, ya no son unos ignorantes de la Biblia, ya no son unos ignorantes del pecado o de las consecuencias que trae, ya no son unos ignorantes en cuanto a las Escrituras, porque ya tienen un tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué frutos o qué le has dado a Dios? Si tú no has hecho nada y al contrario, sigues viendo el pecado como algo normal, sigues buscando la manera de todavía poder pecar o complacer tu maldad, pues no estás buscando a Dios con una seriedad que Él pide. No estás siendo serio con las cosas espirituales, con la santidad de Dios. Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si sigues batallando con el pecado que tú sabes cuál es, la infidelidad tal vez, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, la mentira, la codicia, el robo, si no has sido serio con eso, con la amargura, pues quiere decir que realmente no has entendido la ofensa tan grande que le estás haciendo a Dios.
Porque como te dije hace rato, tal vez podrás decir, es que yo no soy tan malo, es que yo no cometo pecados tan escandalosos, es que yo no soy como mi vecino o como mi familiar, etcétera. Al final de cuentas, todo pecado te aparta de Dios. Tengas 1 o tengas 20 o tengas 1000, como quiera vas a ir al infierno. Y es ahí donde tienes que entender la gravedad del pecado, donde ya no busques complacerte con el pecado, donde ya no busques darle excusas al pecado que has estado cometiendo, sino que veas la seriedad, que ya no busques un permiso para pecar, que ya no busques complacerte. Mira, si yo te dijera aquí en este lugar, te dijéramos, o si Dios nos hubiera dejado así escrito, que la salvación se consigue por medio de obras, todos nosotros estaríamos llenos de obras y llenos de pecado. Como los católicos, tú has de recordar cómo antes pagaban unas indulgencias también, ¿no? Que paga por las indulgencias para que puedas ser libre del pecado. Es más, si tienes un familiar que ya murió, pues tú ven y paga por él para que Dios lo perdone y esté un tiempo en el purgatorio para que después pase al cielo. Todas esas cosas las inventó el hombre con tal de seguir complaciéndose por el pecado. Si yo te dijera hoy en día, no, pues la salvación la puedes conseguir si tú das dinero, créeme que todos lo pagarían. ¿Cuánto es? Preguntarían. ¿Cuánto te hay que pagar? $1,000,000. Aquí está el $1,000,000, lo consigo, con tal de obtener la salvación. Pero con tal de seguir pecando, con tal de que no me pidan más, con tal de que yo no haga un esfuerzo más porque me quiten el complacerme del pecado y de la maldad. Pero no es así. Acabamos de leer que Dios pide la santificación. Dios pide que aborrezcamos el pecado. Pero si no aborrecemos el pecado y nos seguimos complaciendo de él y seguimos buscando pecar, seguimos buscando hacer las cosas que sabemos que ofenden a Dios, nunca vamos a obtener las cosas, la salvación que Dios nos está ofreciendo. ¿Por qué crees que el ser humano de alguna manera se retrae en seguir pecando? ¿Por qué crees tú? Porque Dios nos ha puesto una conciencia y muchas veces buscamos violar esa conciencia cuando pecamos. Tal vez hacemos votos después de escuchar alguna reunión como esta, o tal vez Dios te ha estado hablando durante estas últimas semanas y dices, voy a hacer un compromiso con Dios. Pero después de que haces el compromiso, caes en pecado otra vez. Y te sientes mal, te sientes condenado. Bueno, esa conciencia que Dios te ha puesto y nos ha dejado a cada uno de nosotros, es la que viene y nos dice que algo hicimos mal. Pero la buscamos callar cuando justificamos nuestro pecado. La buscamos aplacar. Dice, no es nada tan grave. No es tan delicado lo que hice. Sí me hablaron del pecado y sus consecuencias, pero no pasa nada. Buscas callar ese pecado que tú hiciste. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué la mayoría de los pecados las personas lo hacen a ocultas? El que adultera lo hace a ocultas. Lo hace que su esposa no se dé cuenta, o a su esposo. Cuando no está, lo voy a hacer. El que roba no lo hace a la luz pública, casi siempre lo hace el que se mete de ladrón en la casa en la noche, cuando todos están dormidos y que nadie me vea. El que miente busca la manera de que no se den cuenta que mintió y tiene buena labia y le crees. Y dice, no, pues cómo si me está diciendo todo y le creo y te está mintiendo. El pecador siempre va a buscar la manera de complacerse en el pecado. Siempre va a buscar la manera de salirse con la suya, de hacerlo a escondidas. Los hijos rebeldes siempre van a buscar la manera de que sus papás no se den cuenta que están en desobediencia, que lo mandaron a hacer algo, pero pues para que no me cachen voy a buscar la manera de que no se dé cuenta, y no lo hace para que sea visto.
Ese es el pecado. Ese es el pecador. Ese es el que busca constantemente seguir pecando y no obtener un compromiso delante de Dios. Por eso es que no encuentras la salvación. Por eso es que la gente luego deja de buscar a Dios. Por eso es que la gente luego ve que es un mensaje de condenación, dice, no, es que ahí condenan, me está condenando el hermano y eso no es bueno, me está juzgando, voy a buscar otro mensaje en el cual no me digan las cosas. Y terminan en otro lugar, para beneplácito de la persona, para que le den comezón de oír y le dé lo que le gusta escuchar. Cuando sabe la persona que está mal, pero aún así dice, no, pues no pasa nada. Y la persona no se arrepiente de verdad. No viene un compungirse de verdad. No viene un arrepentimiento verdadero como vimos hace unas semanas. No viene esa seriedad de arrepentirse y reconocer, buscar restituir, sino todo lo contrario, buscan un permiso para seguir pecando. No terminan por aborrecer el pecado. Porque como el que fuma por primera vez, lo hace a escondidas, el adolescente, la muchachita que empieza a tener un novio y que no le dan permiso en casa de que tenga novio, lo hace a escondidas. El que se toma la cerveza por primera vez, sabe que algo está mal y la conciencia le está acusando, pero aún así buscan acallar esa conciencia. Y ya cuando menos lo esperan, la conciencia ya está dura, está entenebrecida y el corazón se empieza a endurecer. Ahora entendemos que ser cristiano no es pertenecer a un grupo. Ahora entendemos que ser cristiano, Dios no te ha llamado a pertenecer a una iglesia, a una organización religiosa, a que te llamen cristiano. Por eso, si el Espíritu Santo ha venido a marcarte cosas en estos días, sé sensible a la voz de Dios y no busques acallar tu conciencia, no busques una falsa salida o un falso consuelo, sino busca arreglar las cosas. No busques cosas que te hagan sentir bien solamente. Si Dios te ha hablado, escucha la voz de Dios. Luego la gente se deprime cuando hay un trato de Dios en tu vida. Se deprime, está triste, no entienden por qué me está pasando esto. No sé qué me pasa y empiezan ahí a luchar contra su conciencia y luchan contra Dios. Tal vez es el Espíritu Santo que te está hablando, que está contendiendo contigo, que te está diciendo que ya dejes tu vida de pecado, que te está diciendo que busques el perdón de Dios, que te arrepientas. Y no busques un falso consuelo, no busques cómodamente recurrir a lo que te cae bien. Es como las personas que tienen una enfermedad, que tienen diabetes. Pues ya me pongo una insulina que al cabo eso me va a regular y échame un pastel, échame la Coca-Cola. Como el cirroso que tiene ahí, se está muriendo de cirrosis, todavía quiere su cervecita. O el que tiene cáncer de pulmón y todavía por aquí están porque no pueden aplacar esa ansiedad que tienen, esa desesperación. Les falta Dios, les falta el perdón de pecados, les falta reconocer, pero buscan todavía seguir pecando, seguir ofendiendo a Dios. Buscan todavía complacerse en su maldad. No busques acallar tu conciencia, sino recurre a Dios, aquel que puede perdonarte, aquel que puede limpiarte. No te acostumbres al mundo hoy que legaliza el pecado, legaliza la maldad, legalizan el adulterio. Antes el adulterio me cuentan que era una pena. Antes era penado por la ley el adulterio hace muchos años. Hoy en día, lamentablemente, hay más divorcios que casamientos. Y Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional en divorcios, porque la gente ha legalizado el adulterio, el pecado. La gente ha legalizado la maldad, el robo, las mentiras, tantas cosas que ya ha legalizado, como el aborto y tantas cosas que vemos hoy en día que vienen del diablo. No te hagas como el mundo, que legalizan esas cosas y tú digas, pues si el mundo lo permite, no pasa nada. Si el mundo lo hace,
no pasa nada. Busca arrepentirte. Busca a Dios. Porque también ten muy en claro que lo que siembras, cosechas. Si has sembrado discordia, si has sembrado amargura en tus hijos, si has sembrado amargura a tu esposa, si has sido un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, una mala hija, vas a cosechar lo que sembraste. Y yo no lo digo, sino lo dice Dios. Y la ley de Dios es la que te va a juzgar en el día del juicio. La ley de Dios es la que te va a condenar. No yo, no un pastor, no esta iglesia, no este grupo, no otro hermano. Para que no digas que aquí condenamos. No, más bien te estamos advirtiendo de lo que viene en la Biblia para ti, para que tengas cuidado y busques a Dios con seriedad. La ley de Dios es la que te va a juzgar. ¿Saldrás condenado? ¿Saldrás reprobado? ¿Qué harás? No apagues la voz de tu conciencia. Si en algo la conciencia te está marcando que estás mal, busca arreglarlo. Deja tu vida de pecado. Renuncia al pecado. Renuncia al placer. Aborrece al pecado. Aborrece a lo que sabes que te está apartando de Dios. No sigas con la misma vida que has tenido durante muchos años y que no has podido encontrar a Dios porque realmente no has aborrecido el pecado. Por eso es que te vuelves a enojar. Por eso es que vuelves y maldices a las personas o sacas tus amarguras porque realmente no aborreces el pecado. Si aborrecieras el pecado, ya te hubieras apartado de él, de las codicias, de codiciar a la mujer ajena, al hombre ajeno, de los pecados que tú sabes en los cuales caes cotidianamente. El día que los aborrezcas, te vas a apartar de ellos. Por eso es que Dios no te puede perdonar, porque no has aprendido a aborrecer el pecado. No has aprendido a apartarte del pecado. Y que te quede algo muy, muy claro. Si Dios, el Padre, abandonó a Jesús cuando cargó el pecado de este mundo, ¿a poco a ti no te va a abandonar o te va a dejar entrar al cielo lleno de pecado? Si a su Hijo mismo, Dios el Padre, lo abandonó, ¿cuánto más a nosotros que nos decimos ser cristianos, que nos decimos ser hermanos y seguimos en una vida llena de pecado, donde ni siquiera lo aborrecemos, lo disfrutamos, le sacamos placer al pecado? Pero eso sí, llega la reunión de domingo y alabamos a Dios y levantamos nuestras manos y aplaudimos y nos decimos hermanos, cuando sabemos que en nuestro interior hay pecado. Si Dios no permitió a Satanás estar en el cielo lleno de pecado, bueno, un solo pecado tuvo y lo expulsó del cielo, ¿a poco crees que a nosotros nos va a dejar estar así muy campantes, venir a alabarlo a Él, levantar nuestras manos, orar, tener todavía ídolos en nuestro corazón? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Tus padres? El pecado mismo lo conviertes en un ídolo y no lo quieres soltar porque te va a costar dejarlo. La gente por eso no es cristiana. Por eso tú ves hoy en día muy pocos verdaderos cristianos. Porque ser cristiano, como la palabra que es ser cristiano, y ser cristiano significa ser de Cristo. Ser cristiano no es ser cristiano católico romano, o ser cristiano evangélico solamente, o llamarse cristiano por llamarse cristiano. Ser cristiano quiere decir que eres de Cristo. Por eso hoy en día hay muy pocos. Jesús mismo dijo que son pocos los que van a entrar por la puerta angosta. Son muy pocos. Muchos le dirán, Señor, Señor, pero va a decir, no te conozco, porque nunca te apartaste del pecado. Jesús es el único que puede
perdonarte. Es el único que puede salvarte. Pero primero date cuenta cómo está tu vida delante de Dios. Cómo está de abominable delante de los ojos de Dios. Cómo Dios aborrece eso. Pero Él es el único que puede perdonarte. A eso vino Jesús. Jesús vino a perdonar, a salvar a este mundo perdido. Vino a perdonar a aquellos que saben que no pueden. Por eso es momento de acercarte a Dios, a Jesús. Es momento de que renuncies al pecado, renuncia a tu estilo de vida, renuncia por completo a lo que tú eres. Tu vida pasada tiene que quedar atrás. No puedes seguir siendo el mismo, llamarte cristiano y seguir cómodamente en el pecado, en la amargura, en los chismes, en las faltas de respeto a tu marido, en tantas cosas en lo que es tu vida cotidiana, tú te conoces. Busca a Dios, busca a Jesús. A eso vino Él, a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por aquellas personas que se sienten sanas. Jesús vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Jesús vino por pecadores. Si tú te sientes pecador, pues Jesús vino por ti. Si agarra esa oportunidad que Dios te está dando, vino por ti Jesús. Pero es necesario que tú entiendas lo vil pecador que eres. Que no es porque te llames cristiano, no es porque quieras pertenecer a un grupo, eso nada sirve. Te puedes llamar cristiano y seguir estando en pecado y el día que te mueras no te vas a ir al cielo, te vas a perder por una eternidad. No importa que hagas caridad, no importa que hagas misericordia. Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida consagrada a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gente hoy en día está confundida a causa del pecado. El pecado ha hecho tanto daño, ha traído tantas consecuencias a tu vida, que a veces puede ser que estés confundido, confundida, de que si realmente Dios puede perdonarte, si realmente Dios puede salvarte. Si tú te acercas a Dios con la fe de que Él puede hacerlo, que puede perdonarte, Él lo va a hacer. Para eso es necesario primero que entiendas cómo está tu condición delante de Dios y no pases por alto el pecado que has cometido. Recuerda el pecado desde tu juventud. Es más, haz memoria. Recuerda el pecado desde tu niñez. ¿Cuándo fue la primera vez que le robaste a tu mamá, que le mentiste? ¿Cuándo fue la primera vez que cometiste un grave pecado? Recuérdate en tu adolescencia, recuerda tu juventud, cuando fornicabas, cuando adulteraste, cuando robaste. Haz memoria de todos esos pecados que cometiste. Y cuando hagas memoria y veas cómo Dios ve tu vida, cuando veas todo lo mal que has hecho y que no hay nada bueno en ti, ni una parte de tu ser es bueno delante de Dios, cuando comprendas eso, Dios en su grande misericordia va a extender su mano salvadora. Obviamente cuando te arrepientes de tus pecados también y veas cuánto has ofendido a Dios y empieces a aborrecer el pecado y ya no busques excusas para pecar, verás la grande misericordia de Dios hacia tu vida. Verás el grande favor que Dios puede tener para ti. No pases por alto si llega a tu vida la convicción de pecado, porque una de las mayores tragedias que le puede pasar al ser humano es que desperdicie cuando venga la convicción de pecado a tu vida. Cuando venga la convicción de que realmente has entendido que has ofendido a Dios y que nada de ti
sirve, si tú la dejas pasar, es de las mayores desgracias que le pueden pasar al ser humano, porque vas a desaprovechar la oportunidad que Dios te está dando, porque puedes poner un parche en tu vida. Ya despreocúpate si tú crees que eres cristiano y no lo eres. Despreocúpate que si tienes 5 años buscándolo, o que vienes de cuna evangélica, o que tú creías que eras cristiano y ya tenías 2 o 3 años en el cristianismo y Dios en su grande misericordia te ha hecho ver que no. Aprovecha la oportunidad que Dios te da, esa convicción de pecado. Porque el día que pase desapercibido por tu vida y que justifiques tu pecado y que sigas buscando la manera de seguir pecando cómodamente, te vas a endurecer y ya no va a pasar nada en ti. Y se te va a predicar una y otra y otra y otra vez y no va a pasar nada contigo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da. Cerremos nuestros ojos para meditar un rato. Tener la convicción de pecado es sentirse compungido, es sentirse incluso avergonzado delante de Dios. Deja a un lado lo bien que te puedas sentir tú, como decir es que he hecho misericordia, es que predico, es que soy cristiano desde hace muchos años. Eso déjalo a un lado, eso no ha servido para nada. Doblega tu vida a Dios. Siente ese compungirte por tu grave pecado o grandes pecados que tienes. ¿Te has sentido mal por ofender a Dios? ¿Te has sentido mal por burlarte de Dios incluso? No busques salir de esa convicción de pecado que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha hablado las últimas semanas del pecado, del arrepentimiento, tal vez hasta de la dureza de corazón. No busques salir de esa convicción que Dios te ha dado, con tal de calmar tu conciencia, sino deja tu vida pasada, deja tu vida que no ha servido para nada. No busques fórmulas, escaparates. Si te sientes mal es porque realmente la conciencia está trabajando en ti, en tu mente. Te está haciendo hacer sentir lo mal que Dios te ve. Ve a Cristo, arrepiéntete, entiende lo mal que estás. Entiende cómo está tu vida delante de Dios. Porque como te dije, no hay mayor tragedia para el ser humano que pierda su convicción. Y nadie te va a quitar el pecado, te va a perdonar más que Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Ve a Cristo, ve a Él. Reconoce tu pecado y tu condición delante de Dios. Si estás aquí es porque Dios te ha dado una oportunidad más para que entiendas cómo está tu vida delante de Dios. Para que doblegues tu voluntad, doblegues tu corazón. Dios, te pido por cada una de las personas, Señor, que realmente haya una seriedad, un compromiso delante de ti,
que realmente busquen un arrepentimiento genuino, Señor. Porque muchas veces a las personas no les gusta arrepentirse. Solamente buscan calmar la conciencia, lo que les molesta, para seguir pecando. Pero yo te pido, Jesús, que trates con cada corazón, Señor. Que trates con cada uno, Cristo. Que no echen en saco roto esta palabra, sino que vean la misericordia que tú has tenido en hablarles a cada uno, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Señor. No los dejes, que tu Espíritu Santo trate con ellos cada día, hasta que te encuentren a ti, Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Que tu nombre sea glorificado trayendo salvación, Jesús. Gracias por estar aquí, Señor. Amén, Jesús.